Hola a todos. A continuación van a ver un fragmento de una clase en una diplomatura de seguros y responsabilidad civil. En este fragmento van a encontrar que utilizamos la fórmula del doctor Hugo Aciarri para hacer una serie de ejercicios y mostrar algunas cuestiones relacionadas con temas que el doctor Aciarri había hablado semanas antes. Por eso encontrarán en algunas partes del video que lo mencionamos. Concretamente lo que vamos a hacer es utilizar la fórmula Aciarri para hacer el cálculo de la fórmula Boto, para hacer el cálculo de la fórmula Méndez, por supuesto también para hacer un cálculo en base a Aciarri propiamente, y la pérdida de chance. El monto de remuneración mensual que van a encontrar es bajo, es 8.000 pesos por mes. La razón de ser de ese número es que está relacionada con un ejercicio que le habíamos dado a esos alumnos meses antes en un PowerPoint. Pero no importa estrictamente el número que se utiliza, sino los resultados. Nos pareció interesante compartir con los colegas este video para difundir la utilización de la fórmula Aciarri y las ventajas que tiene a la hora de cuantificar tanto la incapacidad sobreviniente como el fallecimiento, o, para decirlo correctamente, las consecuencias patrimoniales de la incapacidad sobreviniente y del fallecimiento. Espero les resulte interesante. Gracias. Vamos a suponer que la persona al momento del accidente tenía 30 años. Vamos a suponer que el porcentaje de incapacidad es de 30%. Eso es lo que determinó la pericia. En la fórmula Boto, acuérdense que la tasa de descuento es 6%. Yo ahora voy a borrar algunos campos. La fórmula Boto vimos que era una fórmula estática. Es como una foto. Esta persona tenía 30 años cuando sufrió el accidente, un 30% de incapacidad y la tasa de descuento sabemos que es del 6%. ¿Cuáles eran los ingresos? Yo voy a usar los mismos del PowerPoint que les di el año pasado, que están desactualizados, porque están desactualizados incluso del año pasado, son de hace varios años. Vamos a suponer que los ingresos mensuales eran de 8.000 pesos. Y vamos a usar voto, o sea, voto pura, o sea, que lo vamos a hacer con los 13 salarios. Con los 13 salarios, yo uso la calculadora, le pongo 8.000 por 13, me da 104.000 pesos. 104.000 pesos. 104.000 pesos, entonces lo voy a anotar acá, en este campo. 104.000. Como la fórmula Boto es una fórmula fija, no admite ningún tipo de cambio, la probabilidad de incremento nosotros la vamos a mantener, no la vamos a cambiar para nada. No va a tener
cambios a lo largo de la vida útil de esta persona, y tenemos que calcular hasta cuándo tiene que durar este capital. Y en la fórmula Woto es hasta 65 años. 65 años. Y no tiene ningún otro cambio la fórmula Woto. Por eso decíamos, y por eso lo criticó la Corte Suprema, porque dice, parte de la base de que esta persona no va a progresar en la vida. Va a tener en moneda constante, no piensen en la inflación, va a tener en moneda constante siempre el mismo ingreso. No tiene ascensos, nada. Entonces, 30 años de edad, 30% de incapacidad, tasa de descuento del 6%, esto no es la tasa de interés, es la tasa de descuento, porque él va a recibir el capital de una sola vez, lo va a recibir anticipado y por eso se le aplica un descuento, similar al descuento de cheques, por ejemplo, para que se entienda. Un ingreso anual proyectado de 104.000 pesos, 8.000 por 13, le da como capital indemnizatorio, sobre eso habrá que aplicar los intereses moratorios. ¿Cuánto le da? 452.345,29 pesos. Si ustedes ven el PowerPoint que yo les mostré el año pasado, que utilizaba esta fórmula aplicada de una página de internet, les da una suma, pesos más, pesos menos, igual. Les da 452.435,87. O sea, la fórmula Ciarri, ¿les sirve a ustedes para hacer la fórmula Woto? Les sirve. Les sirve. Que ustedes me digan, es tal vez usar un Mercedes-Benz para ir al supermercado, puede ser, pero con esta formulita pueden hacerlo. Yo voy a dejar de compartir pantalla un segundo, porque como no los veo para nada al usar esto, ¿se vio el ejemplo que yo usé? ¿Se entendió? Bueno, vuelvo a compartir pantalla, porque es una situación muy solitaria la mía con este Excel. Vuelvo a compartir pantalla. ¿Dónde estás, Excel de mi vida? Acá. Bueno, pero vamos a suponer que queremos usar la fórmula Méndez. Vamos a usar los mismos datos de edad, de incapacidad y de sueldo, que son los que tienen en ese PowerPoint que yo les pasé el año pasado. Edad 30 años, porcentaje de incapacidad 30%, sueldo 8.000, lo que les da también multiplicado por 13, 104.000 pesos. ¿Cuáles son las diferencias de la fórmula Méndez con la fórmula Woto? Una diferencia es la tasa de descuento, no es 6, es 4. Como es una tasa de descuento, esto ya me va a aumentar el capital, porque me descuentan menos. Esto no es una tasa de interés. Bueno, la otra diferencia es la edad. Ya no van a ser 65, van a ser 75 años. Y hay otra diferencia. La fórmula Woto, la fórmula Méndez, tiene un coeficiente
Porque como la Corte le había criticado, decía, voto, ¿qué es? Voto, es una foto, no hay cambios, ¿qué? ¿Esa persona no va a mejorar en la vida? ¿Esa persona de 30 años no va a tener ninguna mejoría en la vida, en su vida laboral, no va a progresar? Bueno, entonces, ¿qué hicieron los muchachos? Dijeron, vamos a poner un coeficiente que podríamos llamarlo un coeficiente de mejoría. ¿Y cómo se hace cómo se utiliza ese coeficiente? Se toma como edad máxima 60 años, porque se les ocurrió a los jueces 60, podía haber sido 65, pero tomaron 60, y se lo divide por la cantidad de años que tenía la persona al momento del hecho. Acá es facilísimo, pero si no lo hacemos con una calculadora. 60 dividido 30 nos da 2. Ese es el coeficiente por el cual tenemos que multiplicar el ingreso anual. O sea, el factor de mejoría es un coeficiente que es 60 dividido la edad multiplicado por el ingreso anual. En este caso es muy fácil, 60 dividido 30 me da 2, multiplicado por el ingreso anual, que es 104.000, me va a dar 208.000. 208.000 que lo tendría que poner acá, en la parte azul, no en la parte blanca. Siempre hago lío yo. Entonces acá tengo que poner 208.000. Y la indemnización pasó a 1.292.930 pesos con 48 centavos. Si ustedes se fijan, insisto, ese PowerPoint que yo les pasé hace un año, van a ver que el número es prácticamente idéntico. Con esto probamos, confirmamos lo que dijo Aciarri en su charla cuando dijo, esta fórmula les permite usar Boto o Méndez si ustedes quieren, porque es muy flexible. Ahora vamos a empezar a hablar de la fórmula Aciarri propiamente dicha, es decir, vamos a utilizar este Excel para la fórmula Aciarri con todas sus variables. Tengan en cuenta que en esta clase yo voy a mencionar en un par de ocasiones a la doctora Aloe, que es una jueza en lo civil y comercial del Departamento Judicial de Morón, que había estado dándole una clase a estos alumnos sobre el tema de la prueba de los daños y la importancia de la prueba de los daños a los efectos de su cuantificación, no solo de la determinación del daño, sino de la cuantificación. Es lo que hay que probar, qué prueba hay que ofrecer para poder acreditar la cuantía del daño. Por eso, en ocasiones, voy a decirle a los alumnos, acuérdense de lo que dijo la doctora Aloe, o esto está relacionado con lo que dijo la doctora Aloe. Así que entonces nos metemos, como decía, con la fórmula Aciarri propiamente dicha. Esta fórmula me permite hacer más cosas. Esta fórmula me permite establecer periodos de ascenso. Entonces yo puedo decir, con esta fórmula, puedo plantear que voy a usar los mismos datos, 30 años, 30% de incapacidad. Si fuera un fallecimiento, obviamente en todos los casos ponemos 100%, ¿no? Eso lo tenemos claro. Si fuera un fallecimiento, 100%. Tasa de descuento. La tasa de descuento, Aciarri suele usar el 6, pero pueden poner el 4 o el juez puede decidir otra. De hecho, hay casos donde usan Aciarri y ponen el 4% de descuento, y hay casos donde ponen un 6. Vamos a poner 4. Vamos a poner 4, pero no porque Aciarri lo diga. Aciarri dice, ustedes, el asunto es que tenés que fundamentarlo.
Y vamos a poner el ingreso, también lo vamos a hacer por 13 en ese caso, pero tengan en cuenta que algunos jueces pueden hacerlo por 12, como dijo la doctora Aloe, porque no es lo mismo si la víctima estaba en relación de dependencia que si no lo estaba. Entonces, ponemos los 104.000. Pero lo que vamos a hacer es dividir en periodos. Nosotros vamos a plantear que de los 30 a, en este ejemplo lo vamos a hacer un poco corto, ¿no? Pero podría ser mucho más. De los 30 a los 40 años, su ingreso va a ser el mismo, su ingreso anual. Siempre acuérdense a valores constantes. La inflación, ya no vamos a ocupar de la inflación. Y vamos a suponer, en cambio, que de los 40 a los 50 años, su ingreso a valores constantes va a aumentar, va a pasar a ganar por año 180.000. Me detengo ahora, y le lleno un campo más, y que la probabilidad de incremento, la probabilidad de que efectivamente gane esto, va a ser de un 100%. Ahora, esto está enganchado con lo que habló la doctora Aloe. ¿Cómo pongo yo estas cifras? Acá estoy haciendo un ejemplo, estoy haciendo un dibujito. Pero en un juicio, yo no puedo poner esto así, porque se me dio la gana. Sí, gana 8.000 y son 104.000 y después va a ganar 180. Porque el juez me puede decir, mira vos. No, yo tengo que fundamentarlo. ¿Cómo? Bueno, las ganancias actuales, como les contó la doctora Aloe, según el caso, recibo de sueldo, oficio AFIP para saber en qué categoría del monotributo estoy, con el problema que eso representa. Que yo, ¿qué le voy a decir a mi contador? Poneme en la categoría más baja. Y con eso me lo voy a tener que bancar. Poneme en la categoría más baja. Contabilidad, si se trata de un comerciante. Bueno, la prueba que tenga. Si no, como dijo Aloe, me va a meter el salario mínimo. Hasta ahí llego. Pero ustedes me dicen, ¿y cómo prueba que de los 40 a los 50 va a aumentar? Y ahí la cosa se complica y varía mucho según el trabajo. Piensen, por ejemplo, en ciertas profesiones escalafonarias. Por ejemplo, ejército, policía, poder judicial. Hay ciertas profesiones en las que vulgarmente se dice, si no haces lío y te mantenés, cada tantos años tenés un ascenso. Eso sí, llega un momento de la pirámide donde no ascienden todos. Típico en el ejército, te pasan a retiro. Entonces, hay profesiones que son muy escalafonarias. Cada tantos años hay un ascenso, hay, por ejemplo, por convenio inclusive. Por convenio están establecidos que conforme antigüedad se va a cobrar más, se va a tener tal ascenso. En esos casos yo puedo acreditar o generar presunciones acompañando el convenio, por ejemplo. En esos casos puedo generar presunciones acompañando el convenio, ¿no? De que esta persona tiene una probabilidad de ascender y por lo tanto tener un incremento porcentual de tanto, que en moneda constante sería tanto. Si el puesto inmediato superior mío tiene un salario de 50% más, bueno, yo esos 104.000 lo aumento por un 50%. En otros casos es más complicado el tema. Un caso concreto es el nuestro, el de los abogados y de todos los profesionales liberales.
ahí la prueba es más difícil. La experiencia dice, entre comillas, que tendemos a ganar más, sí, ¿en cuántos años? ¿En cuántos años se hace la famosa rueda o cadena? Ustedes saben que en la profesión de abogado los primeros años son tremendos, gracias a lo que se cobra en mediaciones, en acuerdos extrajudiciales, porque hasta que empiecen a producir los primeros juicios se tarda muchísimo tiempo. Se tiene que ir haciendo la ruedita, la cadenita. ¿Y cuánto se tarda en hacer esa cadenita? ¿5 años, 7 años, 3 años? Difícil. Bueno, a lo sumo lo que podemos plantear son argumentos que el juez aceptará o no, o estimará prudente. Lo mismo si yo después digo que de los 50 a los 60 años me va a pasar a ganar a valores constantes, qué sé yo, supongamos que va a obtener, para hacer números redondos y no tener que hacer tantos cálculos, otro 50% de beneficios, con lo cual pasaría a ganar 270.000 pesos anuales. Y voy a poner que por la edad, bueno, tiene una probabilidad del 100% de efectivamente ganar esa plata. Probabilidad, aunque se diga de 100%, en realidad es un eufemismo o una suerte de mentira, porque nunca hay un 100% de probabilidades, porque hay que ver si esa persona incluso llega a los 60 años de vida. Y después, acuérdense que tengo que llegar a los 75, yo podría plantear que de los 60, a los 65, de los 60 a los 65 años, y voy a tener un incremento de 300.000 pesos, pero la probabilidad de eso ya es más baja, por temas de edad, y supongamos que pongo que la probabilidad es del 70. Insisto, los límites del dibujo me los pone el juez, pues si no, pues ¿de dónde sacó esto? Hay otros países donde hay cálculos actuariales mucho mejores que los nuestros, con estadísticas de vida. Entonces yo puedo plantear hasta qué edad trabaja un abogado. Bueno, vamos a ponerle que trabaja hasta los 65. 300.000, no 300, sino 300, pero 300.000. Y después, para finalizar este ejemplo, puedo poner que hasta los 75 años se va a mantener en esos 300.000, pero ya, por razones de edad, la probabilidad la voy a considerar más baja, la voy a considerar del 40%. Y me va a dar una suma total de 1.150.272 pesos con 28 centavos. Antes de que me lo pregunten, ¿en cuántos periodos tengo que dividir? La respuesta sencilla, pero al mismo tiempo difícil, es en tantos como cuantos puedan probar que hay cambios, que es lo que venimos diciendo hasta ahora. Si yo tengo estadísticas y mucha precisión, porque se trata de un trabajo escalafonario, hay convenio, o hay cálculos actuariales muy detallados, puedo hacer muchas divisiones plausibles, convincentes. Si no, las divisiones van a ser pocas, porque si no el juez, aunque no me lo diga, va a pensar, este está dibujando, este está tirando datos a la Bartola para que le dé un número alto, digamos así.
Supónganse ustedes, para hacerla fácil, el cálculo que voy a hacer. No, tengo que cambiarlo arriba, perdón. Que no se tratara de una edad de 30 años, sino que se tratara de 18 años. Y que no se tratara de una incapacidad del 30%, sino de una muerte. Una muerte, o para el ejemplo que le voy a dar, quedó en estado vegetativo. Quedó en estado vegetativo, entonces le vamos a poner 100%. Vamos a poner 100%. Y con todos estos cálculos que estoy haciendo acá, la indemnización se me fue a 3.370.903 pesos con 25 centavos. Daño material. Aparte está el daño extra patrimonial, que es probable que sea otro tanto de esto o más. Tratándose en un estado vegetativo, podrían llegar a darle 4 millones de pesos de daño extrapatrimonial en algunos juzgados. En otros, como creo que decía la doctora Aloe, hablando de los 200 pesos por sesión psicológica, hay jueces que realmente parece que están en un frasco, porque que me digan a qué psicólogo cobra 200 pesos la sesión, que le agreguen un cero más, porque algunos están cobrando 2.000 pesos la sesión. Pero bueno, entonces pueden encontrarse con cualquier cosa. Ahora, supónganse ustedes que yo me encuentro con que la víctima, mejor dicho, quedó en estado vegetativo al nacer. Quedó en estado vegetativo al nacer. Y los padres lo que quieren reclamar es, o si no quieren lo del estado vegetativo, para hacerlo más sencillo, aunque la indemnización va a ser baja, murió al nacer, por una mala praxis, murió al nacer. Entonces lo que los padres van a pedir en ese caso es una pérdida de chance. Ellos perdieron una chance de que ese hijo, al llegar a determinada edad, pudiera contribuir a su subsistencia. Entonces la edad inicial para el cómputo va a ser 0. Murió al nacer. Y ahora vamos a tener que hacer unos cambios. Porque, ¿qué ingreso anual tenía? Y ninguno. Y vamos a suponer que no va a tener ingresos anuales hasta los 18 años. Vamos a suponerle. Entonces, hasta los 18 años, su ingreso anual es 0. Después vamos a suponer, y lo voy a hacer más corto por razones de tiempo hasta inclusive, vamos a suponer que ahora sí, de los 18 a los 50 años, tenía un ingreso, presumimos, imagínense, ahí es más discrecional todavía, Lo más probable es que el juez le aplique el salario mínimo vital y móvil, ¿no? Pero vamos a suponer, en este ejemplo,
que hasta los 50 años iba a tener un ingreso de 180.000 pesos. Y voy a mantener las otras variantes. Ya se dan cuenta ustedes que el monto me bajó. De 3 millones y pico se me fue a 2.200.000. ¿Por qué se me fue a 2.200.000? Porque hubo 18 años donde no hubo ingresos. Pero en realidad el monto va a bajar más, porque los padres presumiblemente no iban a vivir hasta que él tuviera 75 años. Si los padres al momento de fallecer, vamos a hacerlo fácil, si los padres al momento de fallecer este muchacho, ambos padres tenían 30 años, vamos a suponer que los padres llegaban a vivir hasta cumplir 80 años. Entonces, este casillero lo voy a tener que volar. Y este casillero también lo voy a tener que volar. Y este casillero también lo voy a tener que volar. Porque yo estaba calculando cuánto tiempo vivo ahí, 50 años, con toda la furia. Entonces ya la indemnización baja todavía más, 1.588.000. Y eso siendo muy bueno, digamos así. Insisto, como daño material, no como el daño extrapatrimonial es aparte. A esta fórmula, a Ciarri, yo le podía sumar, si ustedes se acuerdan, el 1746, el capital tiene que resarcir la disminución de la aptitud para realizar actividades económicamente productivas o económicamente valorables. Es decir, acá solamente medimos lo que ganaba o podía llegar de ganar con su trabajo. No medimos en este caso las actividades económicamente valorables, es decir, todo el trabajo que hacía en la casa y que no pudo hacer. Pero eso también se puede pedir. Algunos jueces lo hacen muy fácil. A este monto anual, por ejemplo, que acá da 180.000, le suman un 20%. Y entonces le van a meter acá 36.000 pesos más. Y entonces en vez de 180.000, le van a poner 216.000. Sobre eso hacen el cálculo. Otros le meten un 10. ¿Por qué? Por el mismo problema que mencionó la doctora Loe. En las demandas no se suele acreditar, no se suele dar ninguna pauta para cuantificar ese trabajo económicamente valorable, pero que no se hacía a cambio de un ingreso. Otros, en cambio, dicen, bueno, como esta persona ya no va a poder lavar, planchar y limpiar la casa, va a tener que contratar una persona de servicio doméstico. Entonces, le calculan por lo que le tendrían que pagar a ese personal doméstico y acompañan, por ejemplo, lo que se está abonando actualmente en materia de servicio doméstico. Volvemos siempre a lo que dijo Aloe. Cuanto más pruebas se acompañe, más datos le están dando al juez. Si no, el juez hace él más o menos, dice. Hace él más o menos. O ni siquiera, o esta parte se la come directamente, porque como ni lo mencionaron. Esperamos que este video les haya resultado de utilidad y comprensible. Como se habrán dado cuenta, no estaba pensado para su difusión al público en general o a los colegas abogados, sino que la idea era pura y simplemente una de las tantas clases por Zoom
que se están dando en esta época de pandemia. Pero nos pareció que podía resultar de utilidad para otras personas y por eso la compartimos. Nuevamente, espero les haya resultado de utilidad y como siempre digo, nos vemos en un próximo video. Muchas gracias.